Si ustedes me entienden el concepto, ese es oro en polvo para ustedes para el resto de la vida, para el resto de la vida. Chicos, primero que todo, pues les doy las gracias por este ratico que nos van a regalar acá. Espero darles información bien importante para sus vidas y sus vidas financieras. Yo me dediqué los últimos 20 años a conocer cómo funciona el sistema financiero, a saber cuál era ese camino que es más conveniente para nosotros, ¿sí? A entender cómo es la norma, cómo es la ley y cómo podemos usar el banco a nuestro favor. Iniciamos esta comunidad de Medellín Próspera con la única intención de mejorar la vida financiera de las familias. Eso es lo que queremos en Medellín Próspera. Mejorar la vida financiera de las familias, mejorar el coeficiente de Gini de Colombia. Y nos dedicamos a esto hace 5 años. Hemos impactado a miles de familias, queremos llegar a millones de familias. Y hoy estamos con uno de los temas más importantes porque considero que el banco es uno de los grandes generadores de riqueza para las familias, siempre y cuando sepamos usar el banco, porque si no sabemos y nos vamos por la curva del que no sabe los bancos, te va a castigar, te van a poner abogados, te van a rematar tus bienes y al final lo que vas a hacer es trabajar para el sistema financiero, que es un tema, lo veo yo un poco como esclavitud, cuando tú te dedicas más a pagarle al banco que a disfrutar la vida y a gozarla, ¿sí? Entonces, un poco con esas reflexiones, quiero que nos ubiquemos con dos personas. ¿Sí? Dos personas van a ir al banco a hacer un crédito de cualquier tipo. Van a ir a hacer un crédito. Esta persona número uno tiene un salario de 6 millones de pesos, ¿sí? Y trabaja en una compañía hace más de 5 años y no le debe nada a nadie, pero tampoco tiene nada en la vida. Lo único que hace es recibe su salario, paga arriendo y se va en bus para el trabajo y gana 6 millones de pesos, necesita 50 como crédito. La persona 2 es una persona que llegó al banco en una Toyota TXL que vale 300 millones de pesos, tiene una casa en un lugar lujoso que vale 1.000 millones de pesos, tiene otra casa en Cartagena que vale 1.500 millones de pesos, tiene 3.000 millones de pesos en patrimonio, no le debe nada a nadie y necesita 50 millones de pesos del banco, igual que la primera, 50 millones de pesos del banco. ¿A cuál de las dos personas el banco les presta? La número uno, que es un empleado que gana 6 millones de pesos y necesita 50, o al número 2 que tiene un patrimonio de más de 3.000 millones de pesos y necesita 50 millones de pesos también. Necesito que me opinen ahí. Este concepto es supremamente importante. A mí me tomó tiempo identificarlo y ponerlo en práctica en mi vida, ¿sí? Son pequeños conceptos que tú debes verificar en tu vida financiera porque van a hacer un cambio importante en su vida. Chicos, efectivamente, a quien le presta la mayoría de personas, yo creo que los que están aquí ya han escuchado mucho mi charla. La mayoría de personas, cuando hago estas charlas y hago este ejercicio, me contestan que el número 2, al que tiene 3.000 millones de pesos de patrimonio, lo que es un grave error. ¿Por qué? Porque el sistema financiero te presta a ti por la capacidad de producir dinero mensualmente. Es decir, dime cuánto produces y te diré cuánto te presto. Conclusión, lo más bonito que cualquier familia tiene, lo más bonito que cualquier persona tiene desde el punto de vista financiero, es la capacidad de producir dinero mensualmente. Y ya, basado en eso es que te prestan, ¿sí? Entonces, tú vales financieramente por tu capacidad de producir dinero mensualmente. A partir de ahí, tienes que empezar a trabajar sobre tu vida financiera. Y aquí hago esta introducción para decirle que lo más bonito, lo más bonito que tienes desde el punto de vista financiero es tu capacidad de generar flujo mensualmente, porque Próspero, quiero que aquí empecemos a hablar un poco de lo que nos trae en el día de hoy y es cómo pagarle menos al banco, ¿sí? Cómo realizar los abonos a capital para pagarle menos al banco y donde en el mercado encontramos muchas empresas que están ofreciendo este sistema. Y eso fue lo que me llevó a mí, a través de la comunidad Medellín Próspera, a hacer este curso donde no queremos hacerte el trabajo, te queremos enseñar para que tú lo hagas y el dinero se quede en tu bolsillo, para disfrute tuyo y de tu familia. Y empecé con este ejercicio. Tú vales por tu capacidad de producir dinero mensualmente, porque cuando vas a una compañía de estas, lo primero que te dice es que tienes que pagar más. Y si tú tienes que pagar más, quiere decir que estás deteriorando tu vida financiera. Te estás poniendo feo para el banco. Estás apretando tu flujo de caja. ¿Sí? ¿Cómo hago yo este ejercicio? Yo compré mi primera propiedad por allá en el año 2000 y la pagué en 18 meses, usando esta misma estrategia que les voy a enseñar a ustedes. ¿Sí? Hace más 24 años, ya hace, ¿no? Y
Lo primero que estas empresas te dicen es tienes que pagar más. ¿Sabe cómo lo hago yo? Yo obtengo los mismos resultados pagando menos. Abono a capital, disminución de cuota. Siempre estoy disminuyendo la cuota, es decir, cada que yo hago un abono a capital, mi cuota empieza a bajar, lo cual quiere decir que me pongo más bonito para el sistema financiero, ¿sí? Porque estoy rebajando mi cuota. Entonces, imagínate la berraquera de tú estar dejando dinero en tu bolsillo, pero tu cuota está bajando. Contrario, cuando te vas con estas compañías que te cobran varios millones de pesos, pero estás apretando tu flujo de caja, te estás poniendo más feo, no te estás apretando y sacrificando dinero disponible. Nosotros, la modalidad que me gusta a mí es un tanto diferente. Tenemos una de las preguntas que nos han hecho y la más frecuente es que los bancos te ponen muchas trabas para hacer ese abono a capital. Sí, eso Y lo escucho bastante. ¿qué trabas han puesto? Que no se puede, tiene que dar aproximadamente 3 cuotas, que tiene que hacerlo personalmente, que tiene que ser al otro día del pago de la cuota, que solo le aceptan a cuotas futuras. Entonces, ¿qué hay de cierto de todas estas trabas que pone el banco? Bueno, chicos, a mí una de las cosas que me gusta hacer es que me gusta compartir con la comunidad Medellín Próspera realidades. Y normalmente lo que yo le traigo a las familias son temas que yo ya he vivido o que he constatado en el campo, en la calle, ya lo he hecho. Para eso he ido a siete entidades que trabajan el tema de abono inteligente a capital. ¿Qué hago yo para ir a esas 7 entidades? El trabajo de campo, saber qué es lo que dice, ¿sí? Para poder traer la información a ustedes lo más verídica y todo eso lo dicen. Me recuerdo alguna de las que fui donde me decían, no, es que si usted lleva al banco y abona a capital, no lo abonan a capital, lo abonan a intereses o te lo llevan a cuotas futuras. Todo lo que estas empresas dicen, bueno, no digamos que todo, pero la mayoría de estas cosas para crearte incertidumbre es falso, es mentira. ¿Sí? Tú puedes ir a abonar desde $1. Es más, hace 2 semanas fui a un banco y aboné 250 pesos. La chica me miraba, se reía. Yo le decía, ya sé qué estás pensando. Ya sé qué estás pensando porque te aboné 250 pesos. Es probando que el sistema sí funciona desde $1. $1 me parecía irrisorio dar, pero sí la monedita 200 y la moneda 50. Abóneme esto a capital a este crédito. ¿Sí? Entonces, ¿qué son 3 cuotas? No, en Colombia se puede abonar desde $1. Ojo. Y lo que existe es una ley. Entonces, en Colombia está la Constitución y están las leyes. De ahí para abajo hay acuerdos, ordenanzas, etcétera. Ley es ley y la ley la cumple. Pues, pero ¿por qué te dicen eso? Yo en todo este trabajo que he hecho me he reunido con gerentes de sucursales, con personas de altos cargos en bancos, con financieros, con los comerciales de las entidades financieras, etcétera. Entonces, hace un tiempo me pasó que yo fui a hacer un abono a capital importante de un crédito que yo tenía, un monto importante, y como me atiende un gerente, la gerente me llama, don Huber, ¿usted por qué me va a abonar eso? Y precisamente hoy, 29, fin de mes. Resulta, y me explicó cómo funciona el tema, y póngame en cuidado ustedes, y por eso cuando usted pregunta, pierde. Cuando usted va y le pregunta al asesor comercial, pierde. ¿Qué pasa? Los bancos, y ustedes que han ido a los bancos, ven carteles contra el trabajo, la opresión, no sé qué, en muchos bancos. ¿Qué pasa? Los bancos tienen unos cupos de captación y de colocación. En ese momento me acuerdo que la señora me dijo, Juve, tengo que tener 50.000 millones de pesos en cartera, o sea, en créditos de esa sucursal, y estoy caída. Y tú vienes a traerme todo ese monto a pagármelo en deuda, me vas a hacer caer, y estoy a 2 días de terminar de hacer el corte mensual. Entonces, cuando tú vas a un asesor y le dices, ve, voy a abonar 1 millón de pesos, te van a decir, no, es que no se puede, hasta que pasa algo, que es una frase que hemos usado mucho. En 25 años que he usado esta frase, yo le llamo las palabras mágicas, diga las palabras mágicas. Hasta la fecha, ninguno me las ha respondido. ¿Cuál es? Dámelo por escrito y yo lo consulto con la superfinanciera. Exactamente, esas son las palabras mágicas. Hasta la fecha, cuando una familia va a ir a abonar a capital y saca las palabras mágicas, a nadie lo han devuelto. Y cuando me devuelvan a uno, tenga la plena seguridad, pero la plena seguridad que si te devuelven diciendo que no se puede, la superfinanciera hace así, porque la multa que le van a poner a ese banco va a ser de varios miles de millones. Los bancos se cuidan mucho de eso. Entonces hay una ley, la ley se cumple. ¿Qué pasa? Hay que tener algunos conocimientos adicionales que se los vamos a dar.
Pero eso de que lo llevo y lo abonaron a intereses, no lo abonaron, la plata se perdió, o como me dijo alguna vez en una de estas entidades, a esas 7 entidades que fui, salió allá la persona que estaba convenciéndonos del tema, es que los bancos son muy vivos. Si usted va y abona, ¿sabe qué hace el banco? El abono no se lo lleva al inicio del crédito, sino al final del crédito. Yo pensaba entre mí, venga, si yo debo 100 millones al banco y llevo 10 para abonar a capital, y el banco me lo abona al principio, ¿cuánto quedo debiendo? 90. Bueno, ahora coja los mismos 10 y llevo al final del crédito. ¿Cuánto quedo debiendo? 90. Entonces eso es falso. No sé si algunos de los que han ido, y los invito, si quiere, vayan a esas entidades que hacen abono inteligente a capital y lo primero que van a decir es que tienen que pagar más. Entonces, todo eso que son dos cotas, que no se puede, que abono futuro, etcétera, es falso. ¿Qué pasa? Si hay que tener un conocimiento importante, saber en qué momento hacerlo, saber qué le tengo que decir al banco, ¿sí? Y garantizar que lo que yo le dije al banco, el banco lo hizo. Con eso, créame que si tengo esa información adecuada, la superfinanciera no te va a proteger. Lo digo con conocimiento de causa que llevo 25 años trabajando. Chicos, ¿sabe cuántos créditos tengo cerrados en Data Crédito? Más de 450. Entonces ya saben cómo soy yo con los bancos. Las entidades que fue, y los que han preguntado por el abono inteligente a capital, no sé si les ha pasado, no hacen abono inteligente a capital con el BBVA. No sé si le ha pasado. Si alguno ha ido allá y tiene el BBVA, escribe por favor en el chat y nos dice qué le dijeron. Yo escribí en el BBVA y me dijeron, no, con el BBVA no podemos hacer eso. Mira, el BBVA, hagámosle así, nos está protegiendo, nos está metiendo dinero en el bolsillo, no está permitiendo que estas personas que nos dicen abono inteligente a capital se queden con nuestro dinero. Hicimos varios videos explicándole esto a las familias. Qué bueno que el banco el BBVA no permita que nos saquen el dinero así tan miserablemente del bolsillo. Todos los otros bancos lo están permitiendo, pero vía que usted vaya y le pague a alguien algo que no tienes que pagar, que lo puedes hacer tú. Por eso yo quiero que tú aprendas a hacerlo, para que lo hagas en el momento que quieras y no pagando más. Ojo, haciendo que la cuota sea menos. Entonces, Jur, venga, vamos por parte que hay una pregunta repetida. A ver. ¿Con qué bancos sí se puede? ¿Con cooperativas, con los bancos común y corrientes, con el Fondo Nacional de Garantía se puede, con el ICETEX? ¿Con qué tipo de créditos puedo hacer este abono a capital? Cualquier entidad financiera. Que esté vigilada por la superintendencia. Sí, señor. Y las cooperativas no están vigiladas por la superintendencia, sino por supersociedades. También en las cooperativas lo podemos hacer. Listo. Ahora, hay un detalle, chicos, hay un detalle. Esto se puede hacer, ojo, esto se puede hacer hasta créditos de 880 salarios mínimos. Si doy créditos de más de 880 salarios mínimos, ya no se puede hacer abonos a capital, o sí se puede hacer, pero el banco te puede cobrar una multa. ¿Sí? ¿Cuántos son 880 salarios mínimos hoy? 1.144 millones. Si tú debes más de 1.144 millones, ahí, por el excedente de los 1.144 millones, el banco sí te puede cobrar una penalidad por abonos adicionales a capital. Abajo de ese monto, mijo, lo que quiera, desde $1 hasta el valor entero, y no te pueden cobrar multas ni decirte nada. Listo, para que lo tengan claro. Es así, eso lo dice la ley. También funciona con libranza. También todo el que sea una entidad financiera. Fondos de empleo no es una entidad financiera, pero se tiene que limitar a cumplir también ese tema. Lo que pasa es que si ya es un préstamo privado, ya tú puedes acordar unas cosas diferentes. Ok. ¿Sí? Pero si es un fondo de empleados que está regulado por alguna de estas entidades, va a tener que cumplir eso. Normalmente los fondos de empleados ya saben. ¿Qué pasa, chicos? Y es importante por eso es importante conocer cómo funciona el sistema. Si yo, banco, te presto a ti, don Próspero, 100 millones de pesos, que es lo primordial que el banco te necesita para poder prestarte, pues que tenga flujo de caja, todo eso, el pagaré. Pero el pagaré es lo que vale la plata. No vale los 100 millones, el pagaré es lo que vale. Y el pagaré se va a un sitio que llama custodia, con una regulación y unas cosas, porque eso es lo que vale plata. Entonces usted queda con una deuda de 100 millones, pero yo, banco, quedo con un activo representado en ese pagaré de 100 millones de pesos. Con esos 100 millones de pesos yo voy al Banco de la República y le digo, coloqué 100 millones de pesos que me los debe don Próspero,
y estos 100 millones de pesos, présteme más, y va a la laja aquí, como cuando uno va a la prender y va a la laja, entonces la laja es ese pagaré, y te prestan más. Entonces, ¿qué pasa si don Próspero ya no paga 20 millones de esos 100? Ya ese pagaré no vale 100, ya vale 80. Y ahí es donde los bancos se meten un poquito en problemas, pero es un problema que el banco va a resolver, usted no. Usted páguele lo menos posible al banco. Entonces, hay muchas entidades, cuando alcanzas un cierto porcentaje de esos montos, te hacen firmar otro pagaré, otro contrato. ¿Sí? A mí me ha pasado en algunas ocasiones. Otros bancos simplemente lo cuadran ellos allá y dejan que uno abone. ¿Por qué estas otras empresas que comisionan y cobran esos porcentajes le llaman a esto abono inteligente a capital? Y a ellos lo que les importa es, lo primero, pues que tú tengas capacidad de subir tu pago. Te hacen subir el pago lo más que puedas, porque a medida que más lo subas, más ahorro tienes. Y como ellos ganan un porcentaje de eso, pues más dinero es para ellos. A su flujo de caja les importa un pepino. Ya vieron al principio que el flujo de caja es el rey y que tú vales por capacidad de producir dinero mensualmente. Entonces, cuando tú apretas más tu flujo, pues te jodes financieramente. Nosotros te enseñamos a que mejores tu flujo, a que paguen menos y te pongas lindo para el sistema financiero. ¿Que por qué lo llaman así, pero no sé, son temas comerciales, diría yo. Pero para mí no me parece inteligente en absoluto, pues. Nosotros vamos a compartir 5 tablas, esta es una de ellas. Entonces, usted para simular un crédito, usted necesita 3 cosas. Tasa, monto y cuotas por tiempo. Necesita 3 cosas. Aquí voy a simular un crédito de 150 millones, 240 meses y a 16% efectivo anual, ¿sí? Que sería 1.24445 mensual. Entonces, quiero en este crédito dar solamente 1.000 pesos en la cuota número 1. Entonces, cuando yo me vengo acá a esta tabla y le digo 1.000 pesos en la cuota 1, quiere decir que yo ya nunca en mi vida voy a tener que sacar este ahorro de 18.224. ¿Sí? En términos reales, yo di 1.000 hoy y nunca en la vida voy a sacar 18.224. Por eso en el ejemplo que pusimos, donde dábamos 30 mensuales, 1.000 pesos diarios, daba un monto muy importante. ¿Sí? Pero en esto da solamente 1.000. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es lo que yo les quiero decir, chicos. Debe ser música no, oro en polvo para ustedes. Esto es oro en polvo. Que no se lo olvide nunca. Cuando yo hice este ejercicio, 1.000 pesos, yo me pregunté, ¿eso cómo va 18.224 de ahorros? Entonces, lo primero que yo hice fue que cogí acá, después, cogí 1.000 pesos, lo multipliqué por el interés que tiene ese crédito mensual y lo multipliqué por el número de meses, 240. Y eso me dio 2.986, muy lejos de los 18.000. Yo dije, eso no funciona así. Bueno, entonces vamos a hacerlo diferente. Vamos a coger los 1.000 pesos, pero lo vamos a multiplicar por 16%, que es el efectivo anual al año, ¿sí? ¿Y son cuánto? 240 meses, son 20 años, y lo multiplicamos por 20. 3.200 tampoco me da. Entonces, ¿cómo hace para el 18? Esto ya lo tengo súper dateado, chico. Entonces, lo que pasa, aquí, este es el oro en polvo que les quiero decir, lo que pasa es que estos 1.000 pesos, mírenlos acá, yo le pongo 1.000 pesos a la tasa de interés, que es el D3, que la tasa de interés es 1.244. Entonces, vamos a sacarle a esos 1.000 pesos, ojo pues, interés compuesto. ¿Qué es interés compuesto? Que para el mes 1, los 1.000 pesos me ganan 12.45. Pero para el mes 2, que es este de acá abajo, yo tengo intereses sobre los 1.000 pesos que di más los 12.45, o sea, 1.012 pesos. Mira que ya el interés del mes 2 no es 12.45, sino 12.6. Si yo sigo bajando al mes 3, ¿sí? Ahí está, al mes 3 ya 12.76. Entonces miremos cómo va subiendo los intereses. ¿Por qué? Porque el monto sobre el que yo calculo interés es mucho más. Si yo me voy así, interés compuesto mensual a la tasa del crédito, ese es el ahorro que yo obtengo. Entonces, cuando yo me voy así hasta el final, hasta la cota número 240, miremosla acá. Mire, 18.000, aquí está, lo voy a pintar de amarillito y negrilla. 18.220, 18.224. Hay 4 pesos de diferencia porque yo la tabla estoy truncando los números y aquí no lo estoy truncando. Estoy haciendo redondeo. Pero mire, ahí están los 18. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ojo, pues que esta es música, debe ser oro para ustedes. Cuando yo abono a capital, mi rentabilidad que yo tengo de abono a capital es equivalente a poner ese dinero en interés compuesto mensual por el tiempo que falte
a la tasa mensual que tenga el crédito. Por eso da tanto dinero a tu favor. Mira que 1.000 pesos dados en el mes 1 me ahorran 18.000 pesos. Ahora, si doy 2.000, pues va subiendo la cuenta, ¿no? Si yo pongo aquí 2.000, ¿sí? Y lo traigo aquí también a los 1.000 al primerito. 2.000, interés compuesto mensual, se me sube a 36, bajo hasta la última y me da eso. Entonces, abonar a capital, el interés que yo obtengo es interés compuesto mensual a la tasa del crédito por el tiempo que falte, punto. Por eso da tanto dinero, chicos. ¿Sí? Entonces, cuando tú vas a una entidad, ¿sí? Aquí está, 37, 36, hay una diferencia acá por la aproximación. Entonces, cuando tú vas a una entidad de estas y le dices, que fue el ejercicio que hicimos, y dices, sobre este crédito voy a dar 30.000 pesos diarios, mensuales, ¿sí? Entonces, los primeros 30.000 por 239 meses, los segundos 30.000 por 239, los terceros por, entonces todo eso en valor compuesto, mire el ahorro que yo tengo con 30.000 pesitos mensuales, 32 millones y 19 meses pago el crédito antes. Esto es una belleza, ¿sí? Ahora, hay otra tabla donde usted dice, ¿cuánto quiere pagar tu crédito? Ah, yo quiero pagar este crédito en 5 años. Él te calcula cuánto tienes, cuál es el esfuerzo mensual que tienes que dar, porque cuando tú haces este ejercicio, chicos, ¿cuánto vale el tema? ¿Cuánto vale estos 150 millones? Valen 322 millones. ¿Sí? Eso es costo. Los 150 hay que devolverlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer, chicos? Concentrarse en pagar lo menos posible de esos 322. Dinero que deje quedarse en el banco se queda en tu bolsillo. Entonces, cuando tú unes esfuerzos, pues deja el dinero en tu bolsillo. ¿Cómo lo hacemos? Abonando a capital para que el dinero se quede en su bolsillo. Entonces, ¿qué pasa con muchas familias? El dinero lo guardan al 7-8%. Póngalo en interés compuesto. Aquí lo ponemos interés compuesto, una belleza. Póngalo a interés compuesto, abonando a capital. Entonces, chicos, el azul es el abono a capital, perdón, el azul es solo los intereses, el naranjado es el abono a capital. Entonces usted puede detallar aquí cómo es ese comportamiento en el tiempo, cómo al principio se pagan muchos intereses y poco a capital y se revierte esa curva con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En este inicio de tiempo es donde más nos conviene abonar a capital. ¿Sí? Es donde más nos conviene abonar a capital porque más dinero queda en nuestro bolsillo. Sobre todo porque el comportamiento, ustedes ven que es curva, entonces el comportamiento es interés compuesto. Entonces, a medida que usted más rápido empieza a dar plata, usted pone el dinero en interés compuesto por más tiempo, más dinero dejas en tu bolsillo. Voy a cambiar aquí no 250, sino 450 millones. Mire la curva cómo cambia. No pasó nada. Sigue lo mismo. Ahora, esto es lo bueno de tener las tablas y de usted entender cómo funciona el sistema. Vamos a ponerle un poquito de estrés a esto y no le vamos a decir 16, sino que lo vamos a bajar a un 10%. Ahí sí va a cambiar la curva. Mire la curva cómo cambia. ¿Sí vieron? Cómo se aproximó un poquito más porque los intereses eran menos, entonces se aproximó más al punto de equilibrio donde da lo mismo. Ahora lo voy a subir al 20%. Se aleja. Ahí se va al otro lado, ¿sí? Y cómo se encoca más los intereses y el abono a capital. Estas tablas son una belleza. O sea, a mí me han dejado mucho dinero, pero mucho dinero en mi bolsillo porque aprendí a manejarlas. Con el tiempo he ido perfeccionándolas, desarrollando otras. Para esto hay mucha tela para cortar, hay mucho tema para hablar, ¿sí? Sobre todo cuando vas a ir al banco, hay que saber en qué momento hacerlo, qué decirle al banco, cómo hacer la planeación, cómo verificar los flujos de caja para que el dinero se quede en su bolsillo, etcétera. Por eso nos tomamos 3 horas en explicar, este es solamente un abrebocas, pero el mensaje, chicos, es que el dinero se quede en nuestros bolsillos para disfrute tuyo y de tu familia. Yo quiero enseñarte los conceptos claros de todo este tema. ¿Cuál va a ser el curso que les voy a dar, el taller que les voy a dar? Voy a empezar con enseñarles cuál es la amortización a los bancos, los 3 sistemas de amortización para el sistema financiero, cómo funciona, cómo se le paga menos al banco. Y les voy a enseñar todo el proceso que debes de conocer, porque te va a dar el conocimiento, de tal forma que tú quedes con las herramientas para hacerlo el resto de la vida, ¿no? Porque esto no aplica solo para hipotecario, leasing, vehículo, libre inversión, VR. etcétera. En VR, no VR, leasing, todos los créditos aplican, todos. Entonces, cuando tú te llevas el conocimiento, es como cuando aprendes a montar bicicleta. No, se te olvida y lo aplicas el resto de la vida. Fíjate, tú con esta información enseñándosela a sus hijos, a su familia.
Nos vamos a unir para dejar el dinero en nuestro bolsillo. Entonces, ¿qué pasa? Pone cuidado lo que hemos encontrado nosotros. El banco tal me está prestando a esta tasa. Los mensajes que pasan mucho ahí en los grupos. Necesito sacar una tarjeta de crédito que me cobre cuota de manejo. Por un mismo, dentro del conocimiento que todos tenemos, nos apoyamos entre nosotros, una belleza. Necesito hacer un crédito hipotecario. ¿Qué banco está dando la mejor tasa? Fui al banco y me dijo que no podía hacer esto. Entre todos nos ayudamos. Entonces, lo que estamos dando es comunidad para nosotros apoyarnos frente al sistema financiero. Aquí hay financieros, contadores, abogados, etcétera, y todos nos ayudamos. Yo asesoro familias de todo el mundo. Me llaman de Australia, de Inglaterra, de todo el mundo, de Estados Unidos mucho, de Canadá, de todo el mundo. Toda parte funciona. Esas tablas funcionan en todo el mundo porque todos los bancos, eso lo vamos a ver en el taller, les voy a explicar cuál es la fórmula y cómo funciona y cómo se puede hacer una fórmula, porque el taller yo lo empiezo primero explicando cuáles son los tipos de créditos y amortizaciones en los bancos y luego construyo esta tabla, poquito básico, la construyo y les enseño y les hago ese mismo ejercicio de los 1.000 pesos con la tabla. Vale. Una pregunta frecuente que nos hacen es que el banco me dijo que tenía subsidio FRES y no podía abonar a capital. Sí puede. Sí puede. Ahora, hay un truco. Pues no digamos que truco, porque suena como mágico, como que no. Hay un conocimiento que debes de tener, ¿sí? Para poder hacer. Pero sí se puede. Listo. Ha sido reiterativa la pregunta de por qué mejor reducir cuota y no tiempo. Sí, esa es una. Miren, aquí vamos a dar 600.000 pesos, chicos. Listo. Entonces, en estas tablas usted encuentra aquí reducción de plazo, 107 meses, 177 millones te ahorras. Pero si yo reduzco tiempo, porque aquí está todo, 21 meses, 107 millones. Entonces, ahí las dejo las dos. Si yo le digo a ustedes, en su gran mayoría, van a decir que la del lado izquierdo, que es reducción de tiempo. Chicos, yo recomiendo la de la derecha. Miren que aquí empieza a 2.628 y va bajando 20, 12, 604, 500, 588, la cuota va bajando, dale acá. Yo recomiendo la de la derecha. ¿Por qué? Te voy a responder de dos formas. Uno, compra mi libro. Ahí te lo explico. Dos, asiste el sábado y te lo voy a explicar porque esto hace parte del ejercicio. De por qué yo recomiendo que bajen cuota y no bajen tiempo. Y en el método que nosotros nos gusta es este método, donde empieza a pagar cada vez menos. Inclusive aquí, porque estoy en la cuota número 35. Y va para la cuota número 1, básicamente es el mismo valor en ambas. Para la primera, pero para la segunda ya empieza a bajar uno con respecto a la otra. Yo recomiendo esta. Cuando se hace el abono inteligente con empresas, ellos realizan el trámite para que este se vea reflejado en el extracto mes a mes sin necesidad de ir hasta el banco a hacer el abono por ventanilla. Sí, señor, eso es lo que ¿Con ustedes también es posible hacer esto? Nosotros no hacemos nada de eso, señor. El trabajo lo haces tú, a tu conciencia y como tú quieras y como tú de tu flujo de caja, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la entidad? ¿Qué es lo que hace esta entidad? Es que te cobra a Fercho, te estarían cobrando 7 millones de pesos. ¿Qué es lo que hace? Primero verifica que tú puedas dar los 600.000 pesos más que Fercho se comprometió acá. ¿Sí? Entonces, al banco y le dice, ahora banco, yo le voy a empezar a dar 3 millones de pesos. El banco examina que tú tengas la capacidad de dar esa plata. Sí, te hace el cambio. Y ya tú te grapas con 300 y listo, eso es todo lo que hace el tema, cosa que usted puede hacer también sin necesidad de usar. Si usted va al banco y dice, yo quiero pagar más, el banco te puede liquidar y hacerlo. Mi recomendación es que no haga eso, yo le voy a enseñar cómo hacerlo. ¿Qué es que usted no quiere ir cada mes al banco? Te enseño cómo hacerlo para que no vaya cada mes al banco, ¿sí? Nosotros no hacemos esos trabajos, nosotros te enseñamos, como dice el cuento, compras el pescado, como es próspero, compras el pescado y te vale 7 millones de pesos, o te damos la vara, el manual, la lombriz, el anzuelo para que tú lo hagas el resto de la vida para cualquier tipo de crédito, para cualquiera. ¿Sí? Eso es lo que nos dice parte de la información, para que lo hagas, para que aprendas a montar bicicleta y vuelvas a montar cuando tú quieras. Entonces estamos pidiendo unos valores que, si ustedes lo miran, realmente eso es simbólico para todo el dinero que le podemos dar. En este taller vamos a manejar estas tablas para cualquier tipo de crédito, la amortización del tipo de los créditos, vamos a enseñar las 5 tablas, aquí solamente les mostré 3, vamos a enseñar cómo poner todo ese dinero a tu favor para que tú liberes flujo de caja. Bueno, es una charla que yo digo que vale mucho más que eso, pero sobre todo porque te doy todo el conocimiento para que tú lo sigas haciendo el resto de la vida y le enseñas a toda tu familia. Lo único que queremos es que el dinero se quede en tu bolsillo para bienestar tuyo y de toda tu familia. Así que, señoras y señores, gracias por haber estado presente. Gracias por todo lo maravilloso que nos han permitido vivir en estos espacios. Así que sean prósperas personas.